Bueno, de nuevo les pido que me confirmen si están viendo las diapositivas y si me escuchan bien para poder dar inicio. Sí, sí, profe, se escuchó. Bueno, eh, entonces el propósito de hoy es que hagamos una presentación de la tarea 4. La tarea 4 se denomina teoremas de integrales en el contexto del cálculo vectorial. Eh, por acá tenemos nuestra actividad, ¿cierto? Eh, bueno, hay varios comentarios. Lo primero es que esta tarea es posiblemente la que tiene más contenido teórico, mucho más que la tarea 2 y la tarea 3. ¿Ya? Eh, para esta actividad se va a realizar un taller para revisar cada ejercicio. Es decir, vamos a realizar el día jueves un taller de fortalecimiento disciplinar para estudiar específicamente el ejercicio 1, representación de campos vectoriales, ¿cierto? Después otro taller de aplicación del teorema de Grimm, un taller para estudiar la parametrización de superficies, eh, otro para mirar el teorema de Stokes, ¿sí? No sé si de pronto se pueda combinar un taller para explicar ejercicio 3 y 4, tal vez sí. Y último para mirar el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener 4 o 5 talleres donde se va a hacer énfasis en cada uno de los ejercicios, porque como les dije, los ingredientes teóricos son bastante fuertes, digamos, hay bastantes cosas que hay que mirar con detalle, ¿ya? El día de hoy lo que vamos a hacer es presentar la tarea de forma muy genérica, es decir, vamos a ver uno por uno los ejercicios y hacer como un comentario de lo que tiene que hacer en cada ejercicio y algunos de los ingredientes teóricos que hay, pero no vamos a entrar en detalle como tal de la solución de la tarea, ¿ya? Eh, por eso es importante pues que ustedes estén pendientes de estos talleres, porque pues eso es lo que les va a servir para que ustedes puedan eh, resolver su tarea, ¿sí? Además que esta es la parte final del curso y realmente digamos que se concluye un poco los conceptos que se han trabajado durante todo el curso, ¿ya? Eh, Muy bien. Entonces, bueno, y entonces mañana yo les voy a hacer la invitación del primer taller que va a estar a mi cargo, va a ser el jueves, o sea, dentro de 2 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener varios encuentros, entonces hay que repartir esos encuentros durante el tiempo de la actividad y ya es necesario que empecemos a trabajar esta cuarta tarea, ¿ya? Estén muy pendientes del correo interno del curso, que por ahí se le va a enviar esa información. Yo también, para mis estudiantes a cargo, voy a enviarles ese cronograma en el foro del curso, ¿vale? Bueno, entonces, Tutor, qué pena, disculpe, le puedo hacer una pregunta. Esto adelante. es como para irme organizando. ¿Usted a qué horas tiene estimado hacer ese taller el jueves? Bueno, los talleres normalmente los trabajamos de 5:30, de a las 5:30 o 6 de la tarde. Creo que este jueves va a ser a las 5:30, al igual que el día de hoy. ¿Ya? Es posible que los otros talleres no estén a mi cargo, sino que pueda que lo haga el tutor César o la directora Adriana, ¿sí? Todo dependerá, pero pues digamos que el de este jueves lo voy a realizar yo y lo voy a hacer, digamos, a las 5:30 de la tarde, ¿vale? Eh, de todas formas, para mis estudiantes, eh, yo hago un encuentro también de
de aclaración de dudas que se hace normalmente los jueves, pero pues en este caso, pues como vamos a trabajar el taller uno, pues no, apenas vamos a iniciar esta tarea, entonces se pospone para la próxima semana. ¿Ya? Bueno. eh, Primero vamos a presentar un poco un resumen de lo que hay que hacer en el ejercicio uno. Si usted lee con cuidado la guía y el anexo, va a ver que hay algo que usted debe hacer con la inteligencia artificial para complementar un poco el ejercicio, pero a grandes rasgos, esto es lo que usted debe hacer en el ejercicio uno. Entonces, se le asigna un campo vectorial, ¿cierto? Eh, Cada estudiante tiene asociado un literal, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer es, bueno, básicamente, primero graficar el campo en R3, o sea, entender geométricamente cómo se visualiza o se comporta el campo vectorial. Segundo, calcular la divergencia del rotacional del campo vectorial. Y tercero, verificar si el campo es conservativo y en caso de que lo sea, pues hallar la función potencial phi que satisface que el gradiente de phi es exactamente el, el campo vectorial. Bueno, entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, entender qué es un campo vectorial, la definición. Segundo, qué es la divergencia y el rotacional. Cómo se interpretan geométricamente, qué significa la divergencia, qué significa el rotacional. Y por último, eh, entender que es un campo vectorial conservativo. Ya, geométricamente o en la física, ¿qué significa que un campo sea conservativo? Eso también será relevante y esos detalles menores se van a mirar en nuestro primer taller de fortalecimiento disciplinar. Bueno, pero de todas formas, yo voy a hacer como una pequeña presentación de los preliminares, algo muy por encima, ¿sí? Entonces, un campo vectorial está definido en Rn, pero en este caso vamos a entenderlo como una función cuyo dominio es un subconjunto del espacio R3 y el codominio es el espacio R3. Observe que nosotros hemos estudiado curvas, que son funciones que están definidas de un intervalo en R3, o también funciones que están definidas en un subconjunto del plano en los reales, que son las superficies, pero en este caso un campo vectorial lo que hace es que a cada punto del espacio, a cada punto del dominio, un punto X, Y, Z, le voy a asignar un vector, ¿cierto? El campo vectorial F se suele denotar con una letra en negrilla o una flecha encima del- de la letra. Cada uno de estos campos vectoriales tiene tres componentes, una componente en X, en Y y en Z, y a su vez cada una de sus componentes es una función de tres variables. ¿Ya? Eh, y bueno, se entiende pues de que esas funciones que componen al campo vectorial son funciones de clase C1, eso significa que tienen derivadas parciales continuas. Simplemente entienda pues de que usted puede calcular las derivadas parciales de esas funciones, que no van a haber problemas con la continuidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos el campo vectorial constante f de x, y, z igual a x, y, z, campo vectorial constante, lo que hace es que a cada punto se le asigna una flechita que va en todos los sentidos, ¿cierto? Es como si en cada punto una flecha que sale hacia afuera, digamos, estamos en el origen es como si desde el origen se lanzaran muchas flechas, digámoslo así. Acá, por ejemplo, para este campo vectorial menos y, z, x, digamos que en cada punto las flechas van en diferentes sentidos. ¿Ya? Este campo vectorial, por ejemplo, f de x, y, z igual a x cuadrado, seno de y, e a la z, tiene un comportamiento un poco diferente. ¿Sí? Algunas flechas van solamente en esta dirección. Entonces, un campo vectorial, ¿qué es? Es básicamente una función que le asigna a cada punto del espacio un vector. Eh, Hay que entender que según el álgebra lineal, un punto y un vector es lo mismo, pero eh,
digamos que la interpretación que le vamos a dar nosotros es que a cada punto se le va a asignar una flecha. Esa flecha va a ser considerada como una especie de vector libre. Libre, pero que lo vamos a poner en el espacio R3. ¿Ya? Bueno. A partir del campo vectorial, yo puedo definir unas operaciones que van a ser bastante útiles para nuestros propósitos. Uno de ellos es el rotacional. El rotacional del campo vectorial se define como el producto cruz del operador nabla con el campo. Está dado por esta ecuación. Cada una de sus componentes se hace mediante el cálculo de derivadas parciales. Vamos a ver pues con más detalle que esto se puede definir como un determinante, ¿cierto? Pero lo que hay que tener claro es que simplemente el campo, dado un campo vectorial, el rotacional también es un campo vectorial, o sea, es una función de tres variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el campo vectorial g de x, y, z igual a menos y, x, 0, en este caso el rotacional del campo será el vector cuyas componentes son 0, 0, 2. Para este caso concreto, el rotacional me dio un vector constante, pero no tiene por qué dar así, puede que dependiendo de x, y, z. Pero entonces geométricamente esto se entiende como que hay una rotación uniforme en torno al eje z, ¿no? Digamos en torno a x, y no pasa nada, pero en torno a z hay un número que es el 2, ¿sí? Entonces está rotando, digamos, gráficamente, si usted grafica este campo vectorial en GeoGebra, eh, es como si fueran una rotación alrededor de el origen con fuerza 2. Digamos que la magnitud de estos vectores es 2, ¿ya? Entonces, como dice la definición, el rotacional mide la circulación local del campo en tres dimensiones. Bueno, también en el taller se va a mirar con detalle cómo puede usted representar en GeoGebra estos campos vectoriales, este rotacional, ¿vale? También tenemos otro concepto importante que es la divergencia. La divergencia se define como el operador nabla producto punto con F. En este caso es básicamente calcular las derivadas parciales del campo y sumarlas. Derivada parcial de F1 respecto a X, derivada parcial de F2 respecto a Y derivada parcial de F3 respecto a Z. Y sumar. A diferencia del rotacional, la divergencia es un número real, ¿cierto? Es un número, un escalar, no un vector. Y la divergencia mide la tasa de expansión de un campo en tres dimensiones. Entonces, en tres dimensiones la divergencia puede describir como la expansión o la contracción de un campo en un punto. Eso también se puede definir en R2, pero pues en este caso lo vamos a mirar en la tarea en R3, en tres dimensiones. ¿Ya? Hay una interpretación física de lo que es la divergencia. Como la divergencia es un número real, esa divergencia tiene tres posibilidades. Es un número positivo o negativo o cero. En este caso, si la divergencia es mayor que cero, el punto es considerado como una fuente, es decir, que el campo emana desde ahí. ¿Sí? Y si la divergencia es menor que cero, el punto es básicamente un sumidero, o sea que el campo entra hacia ahí. Pero si la divergencia es igual a cero, no hay ganancia ni pérdida neta de flujo, es decir, que el campo es incomprensible en ese punto. Haga de cuenta que piense en un secador de cabello o en un ventilador. Un ventilador sería como una fuente, ¿no? Donde emana el campo, ¿ya? Eh, por ejemplo, un sifón sería el ejemplo de un sumidero, ¿ya? Entonces, en este caso, para el campo vectorial constante f de x, y, z igual a x, y, z, la divergencia, que es el nabla producto punto con f, es 3. Se interpreta como que en cada punto hay una fuerza de expansión constante de 3 unidades. Es como si en cada punto del espacio, a partir del origen, hay una flecha que tiene
dirección en todos los sentidos y la magnitud va a ser 3. ¿Ya? Bueno, ahora está la definición de lo que es un campo conservativo. Bueno, básicamente un campo conservativo, se dice que un campo es conservativo si existe una función escalar phi de tres variables, x, y, z, una función, un campo escalar, recuerden que es una función que está definido en un subconjunto de R3 y cae en los reales, es una función escalar, ¿cierto? De tal forma de que esa función phi, al yo calcularle el gradiente, coincide con f. Entonces un campo se dice conservativo o un campo gradiente si existe una función escalar o un campo escalar phi, tal que f es igual al gradiente de phi. ¿Sí? Esto quiere decir entonces, si usted lo traduce en el lenguaje en coordenadas, que básicamente las componentes del campo coinciden con estas ecuaciones, es decir, la primera componente es la derivada parcial de phi respecto a x, la segunda componente es la derivada parcial de phi respecto a y la tercera componente es la derivada parcial de phi respecto a z. ¿Ya? Los campos conservativos son campos donde no se presenta rotación, ¿sí? Hay una caracterización matemática para entender cuándo un campo es conservativo. Entonces, un campo vectorial es conservativo o es un gradiente si su rotacional es nulo, es el vector nulo para toda, eh, en cualquier punto. Sí, en este caso, el campo es conservativo si el gradiente cruz F, si el rotacional del campo es el vector nulo. ¿Ya? O sea que no hay rotación o circulación. ¿Ya? Bueno, entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio 1. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? No sé si Juan va a preguntar algo. Juan Sebastián Profe, Pedraza. muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho, Juan. Profe, Adelante. muchas gracias. Muy buena la explicación. Quería saber de pronto en los campos profesionales de nosotros, en qué podemos ver o aplicar este método de los campos vectoriales, de pronto para que nos oriente un poco. Gracias. Muy buena pregunta. Y eso, vamos a extendernos un poco más en los talleres, vamos a enfocarnos, digamos, durante el taller que voy a hacer el jueves, voy a explicar, digamos, eh, un poco más acerca de eso, ¿no? Entonces, claro, estos conceptos están muy relacionados con la física, ¿cierto? La forma intuitiva que te digo que te lo imagines, haz de cuenta que hay una corriente de aire. El aire donde vive está en el espacio, digamos, la corriente de aire. Y entonces puede ser que esa corriente de aire tenga una rotación, ¿cierto? Como una especie de tornado o remolino. Eso está indicando pues de que ese rotacional es no nulo, hay un rotacional, ¿sí? O digamos que hay lugares el viento, hacia donde el viento va y hay un lugar desde donde sale y un lugar hacia donde va, por ejemplo. También puedes pensar, por ejemplo, fuentes de agua, donde sale el agua y donde llega el agua, ¿ya? Eh, Esto está muy relacionado con fluidos, ¿sí? Eh, También, por ejemplo, con la idea de campo eléctrico, campo magnético, hay muchas cosas. Realmente, esta parte digamos, esta parte del cálculo vectorial es fundamental para poder entender un poco lo que es el electromagnetismo en la física. ¿Ya? Muy bien. Bueno, voy a continuar. En un momentico yo, bueno, ya. Bueno, nuestro
Siguiente ejercicio tiene que ver con la aplicación del teorema de Green. El teorema de Green es uno de los teoremas más importantes del cálculo vectorial, ¿sí? Es nuestro primer teorema integral importante. ¿Qué dice el ejercicio? Básicamente, pues primero hay que representar la curva. O sea, en cada ejercicio un estudiante tiene, digamos, una curva. Debe realizar una integral de línea respecto a una curva, ¿sí? Esa curva va a tener una geometría, podrá ser una circunferencia, un rectángulo, una parábola, un triángulo y va a tener una parametrización asociada, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe hacer es representar esa gráfica en GeoGebra. En 2D, por ejemplo, dibujar la región delimitada por la curva. Lo segundo es aplicar el teorema de Green. El teorema de Green básicamente lo que permite es expresar esta integral de línea de una forma, como una integral doble. Ahora lo voy a mostrar con más detalle. Entonces, expresar esta integral de línea como una integral doble y calcularla. Por supuesto que hacer el cálculo donde sea más difícil, más fácil, o sea, por ejemplo, ya sea calcular la integral doble o calcular la integral de línea como tal. Y lo tercero, que ya tiene que ver con la parte computacional, digamos, la parte de la IA, por ejemplo, es comparar el resultado anterior como con el cálculo directo de la integral de línea parametrizando la curva según su orientación. Vamos a ver que el teorema de Green, ahora lo voy a enunciar, es una igualdad entre una integral de línea y una integral doble, ¿ya? Lo que va a pasar es que usted va a usar el teorema de Green a su conveniencia y usted va a verificar con la IA de que realmente por ambos métodos pasa, digamos, a obtener el mismo resultado, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender un poco lo que es una integral de línea. Aquí van a aparecer nuevos conceptos, de ahí la necesidad pues, de que asistamos a los talleres para poder entender esto qué significa. Vean que aquí hay un símbolo de integral, la integral se está haciendo sobre una curva, se denomina integral de línea, y aquí hay un símbolo que tiene que ver sobre la curva cerrada, ¿ya? Eso es un concepto que no hemos estudiado hasta el momento y que lo vamos a hacer, estudiar en el ejercicio 2, que es el de integral de línea. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es una integral de línea. Vamos a suponer que tenemos un campo, en este caso de dos variables. Lo hemos definido en tres variables, pero vamos a pensar que que tenemos uno de dos variables. O sea, vamos a pensar que se representa en el plano cartesiano. ¿Listo? Va a tener solamente dos componentes, P y Q, ¿cierto? Esta es la función vectorial. Y C es una curva suave parametrizada por la siguiente ecuación. Esta es la parametrización de la curva. T está definida en el intervalo AB, ¿cierto? T está definido en este intervalo. Entonces, la integral de línea de f sobre la curva C se define de la siguiente forma. Integral de línea del campo f producto punto con el diferencial de R. Recuerde que R es la parametrización, se define de esta manera. La integral de línea se va a entender como una integral de Riemann, una integral tradicional, una integral definida, que es simplemente el campo evaluado en la parametrización, producto punto. Este producto punto entiéndase como el producto eh, escalar del álgebra lineal. Producto punto entre la función vectorial evaluada en la parametrización con R' de t, donde R' es el campo, que es digamos, la velocidad, que es la derivada en cada uno de sus componentes, por dt. Básicamente, esto es una definición y usted va a poder expresar la integral de línea como una integral de Riemann tradicional. De hecho, esta es la forma explícita en cómo se haría, ¿no? Digamos, integral sobre c de f por dr es integral desde a hasta b de p evaluado en x, y por x' de t más q evaluado en x, y por y' de t por el diferencial de t. ¿Listo? Entonces, eso es una integral de línea. Geométricamente, ¿qué es una integral de línea? La integral de línea mide la circulación del campo a lo largo de la curva, ¿cierto? Si el resultado es positivo, el campo favorece el movimiento en la dirección de la curva. Si es negativo, el campo se opone al movimiento. Digamos que la integral de línea mide cuánto empuja el campo a lo largo de una trayectoria, ¿sí?
Entonces, acá está, digamos, la curva, ¿sí? Y básicamente lo que revisa la integral de líneas es el tema de la circulación del campo a lo largo de, de la curva, ¿ya? Ese es el tema, pues, eso es el significado geométrico de lo que es una integral de línea. Bueno, pero bueno, en términos prácticos, una integral de línea se puede entender como una integral tradicional, que es algo más sencillo. En la práctica, esa es una definición, pero en realidad usted va a hacer el cálculo de la integral de línea. Ahora, por fortuna, tenemos un teorema muy importante que es el teorema de Green, que dice lo siguiente. El teorema de Green dice que si tenemos una curva cerrada simple, o sea, una curva cerrada simple es una curva que abarca una región que no tiene huecos, digamos que no tiene huecos, ¿sí? Una región conexa, orientada positivamente en el sentido antihorario, es una curva cerrada, ¿no? Por ejemplo, esta curva, como ustedes pueden ver, está en el sentido antihorario, encierra una región del plano llamada D, esta región. Si ese campo P y Q tiene derivadas parciales continuas, entonces la integral de línea del campo se va a poder expresar como la integral doble sobre D de esta expresión denominado la diferencia entre la derivada parcial de Q de X menos de P de Y respecto al diferencial de área. Esto va a ser muy interesante porque lo que me dice básicamente es que hay una relación entre el campo, entre la integral de línea del campo y de la integral doble en esta región encerrada, digamos, básicamente se va a poder ver como una integral doble y la integral doble usted sabe que tiene que ver con una medida que está relacionada con lo que está adentro del dominio D. En este caso, esto que está acá será el rotacional en dos dimensiones. Hay, bueno, no lo dije, pero hay otra definición para el rotacional cuando estamos definiendo un campo en el plano. Esta diferencia mide la rotación local en el plano, ¿sí? Y la integral doble lo que hace es acumular esa rotación en toda la región, ¿sí? Y la integral de línea mide la circulación en la frontera. Ahora, en palabras más simples, lo que dice es que usted simplemente va a poder calcular la integral de línea como una integral doble, ¿sí? Si ustedes recuerdan en la tarea 3, para uno calcular una integral doble, usted lo que hacía era dibujar esa región en el plano cartesiano, hace este cálculo y por medio del teorema de Fubini, usted pone los diferenciales de x y de y calcula las integrales iteradas. Usted, si recuerdan el ejercicio 3 de la tarea 3, hizo eso para hacer el cálculo de las integrales dobles y digamos que esa integral de línea se va a poder ver de esa manera, ¿ya? Les comento la realidad del asunto. Lo que pasa realmente es que esa integral de línea, si usted la calcula, si usted va a hacer este cálculo, digamos, este cálculo a pie, esta integral de línea es una pesadilla. Realmente es una integral muy difícil de calcular. Difícil en el sentido de que hay que hacer muchos cálculos, pero a veces la integral doble es mucho más sencilla porque simplemente esto va a ser algo polinómico, en algunas ocasiones es constante y lo que vas a tener que hallar es simplemente el área, va a estar relacionada con esta área, digámoslo así. Y van a ver cómo se facilitan los cálculos. ¿Ya? Bueno, perdón. Y entonces, como le decía, usted va a hacer el cálculo a pie, perdón, va a aplicar el teorema, va a calcular la integral de línea mediante una integral doble por medio del teorema de Green. Después lo que vas a hacer es por medio, le vas a pedir a la IA, como a la IA no le va a costar tanto trabajo hacer esta integral de línea, que te la calcule a pie, explícitamente, y vas a ver que efectivamente te coincide con esa integral doble, ¿ya? Y eso es lo que tienes que hacer en tu ejercicio, ¿no? Eso es lo que te pide acá el ejercicio, mira, perdón, aquí, ¿cierto? Comparar el resultado anterior con el cálculo directo de la integral de línea parametrizando la curva según su orientación. Entonces ahí vamos a tener que mirar un poco cómo se parametriza la curva, cómo se hace este cálculo que les mencioné ahorita, este cálculo de evaluar el campo en la parametrización, hacer el producto punto con la derivada y cómo se hace este cálculo, ¿sí? Bueno.
Bueno, básicamente eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 2. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Entonces le repito, la idea del ejercicio 2. Usted va a tener le van a dar un campo y una curva. Primer ejercicio, aplique el teorema de Green para calcular la integral de línea de la integral sobre la curva dada de esa función. Esa curva que le van a dar a usted es una curva cerrada, ¿cierto? Es posible que esa curva venga parametrizada por tramos. Si es, por ejemplo, un triángulo o un cuadrado, cada segmento va a tener una parametrización, ¿cierto? Y eso es lo que hace que esa integral sea bastante larga. Pero cuando tú la ves como una integral doble, si vas a entrar sobre un cuadradito, pues usted sabe que sobre un cuadradito simplemente es delimitar los límites, decir cuáles son desde dónde hasta dónde está definido el cuadrado, digamos la longitud de la base y la altura, y eso le va a permitir presentarla como una integral doble, va a ser muy sencillo el cálculo, ¿ya? Y van a ver lo bonito que es que realmente pues ese cálculo se pone, se vuelve, digamos, muy fácil, ¿no? Mientras que si lo haces por la integral de línea es bastante largo, ¿ya? Bueno, volvamos acá. Vamos a pasar a nuestro ejercicio número 3 de la tarea. Vuelve y juega. Aquí es como un resumen de lo que usted debe hacer. Eh, Cada estudiante va a tener asociada una superficie parametrizada, ¿cierto? Una superficie parametrizada. Eh, Ahora vamos a decir lo que es una superficie parametrizada, eh, pero usted ya sabe que una superficie se puede entender básicamente como una función de dos variables que está definida en el espacio, pero hay una forma de poder presentarla como una forma de presentar esa superficie o etiquetarla por medio de una parametrización. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes va a tener la forma parametrizada de la superficie o la ecuación. Entonces, ¿qué debe hacer? Primero, eliminar parámetros para obtener la ecuación cartesiana. ¿Sí? Segundo, vamos a graficar la superficie, analizar su forma, vamos a poder decir qué tipo de superficie es, si es un paraboloide, si es digamos, un elipsoide, o es un cono, o es un cilindro, ¿ya? Todo dependerá, pues, de la forma que tenga la superficie. Y tercero, vamos a hacer el cálculo de los vectores R sub U y R sub B, que es, digamos, la derivada parcial de R respecto a U, R de B, o sea, las derivadas parciales de esta función y su producto cruz, y vamos a hallar el área de esa superficie mediante esta fórmula, ¿sí? Eh, Básicamente, lo que quieras, digamos, el objetivo de este ejercicio 3 es que usted entienda que hay una forma diferente de usted presentar la superficie como por medio de una parametrización y que también eso le permite a usted poder hallar el área de una superficie como tal, ¿no? Veámoslo acá, vamos a verlo con un poco más de detalle. Esta definición de superficie parametrizada es bastante técnica, pero ahora la vamos a entender geométricamente. De todas formas, la voy a enunciar tal y como es. Entonces, una superficie parametrizada es una representación de una superficie en el espacio tridimensional utilizando un conjunto de dos parámetros, ¿cierto? Más formalmente es una función que asigna a cada punto de un dominio de dos parámetros u, b, un punto en el espacio tridimensional, es decir, una superficie de la forma R de U, B, una función que está definida de un dominio donde las coordenadas son U, B y caen en el espacio que es R de U, B, ¿cierto? En otras palabras, para cada punto U, B para cada punto en el plano hay un punto en la superficie. Aquí quizás se va a poder entender mucho mejor. Haga de cuenta que usted va a estar en el plano, ¿cierto? Y hay un puntico por acá en el plano llamado U, B, este puntico, y ese plano usted lo va a doblar, ¿sí? Haga de cuenta que es como una hoja que está plana y usted la dobla y crea su manto, y ese manto va a ser la superficie. Digamos que
básicamente lo que se quiere hacer es poder entender cuál es el chiste de la parametrización, y eso tiene que ser muy claro, ¿sí? Eh, digamos, el objetivo de la parametrización es yo poder, digamos, aterrizar, poder estudiar la superficie que está en 3 dimensiones en el plano cartesiano. Es decir, yo la voy a poder ver de la forma r de u, b igual a x de u, y de u, z de v. Es decir, hay 3 variables que son x, y, z, pero cada una de ellas usted la va a entender en términos de u y de v, ¿ya? Entonces, claro, es mucho más sencillo entender qué pasa con algo de 2 variables que algo de 3 variables. Es como poder, como quien dice, para yo poder estudiar mi superficie, me voy a parar acá y veo qué le sucede acá para poder entender qué es lo que está pasando acá. Entonces, haga de cuenta que aquí hay como una especie de cuadrícula y esa cuadrícula se está yendo acá, ¿sí? Eh, esta es la cuadrícula, digamos, la parametrización. Esta ecuación me codifica, digamos, este proceso de pasar de dimensión 2 a dimensión 3, ¿sí? Y si usted hace un zoom del dibujo, digámoslo así, eh, ustedes ya saben que las derivadas parciales, si yo hago el producto cruz de esas derivadas parciales, bueno, usted sabe que las derivadas parciales me generan el plano tangente, digamos, localmente me generan el plano tangente en el punto. Entonces, digamos que si yo quiero entender qué pasa en un cuadradito de estos, aquí tengo un puntico y quiero saber qué pasa alrededor del puntico en un cuadradito, eh, esas derivadas parciales me van a dar cuenta de lo que es el área, digamos, el área de ese cuadrito como tal, ¿no? El elemento de área, digámoslo así, de área como tal. Entonces, digamos que el elemento de área se va a poder ver como este producto cartesiano, producto cruz, perdón, en módulo. Este producto cruz en módulo de las derivadas parciales de la parametrización está en relación con el área de este cuadradito, de este paralelogramo, digámoslo así. ¿Ya? Y obviamente este par de derivadas parciales, al yo hacer el producto cruz, me va a definir a lo que llama el vector normal a la superficie. ¿Sí? Y entonces con esta formulita que está acá, yo voy a poder hallar el área total de la superficie como tal. ¿Ya? Entonces, bueno, retomemos. ¿Qué debe hacer usted? Primero que todo, eh, eliminar parámetros para obtener la ecuación cartesiana. Segundo, graficar la superficie. ¿Cómo se hace? En GeoGebra. Después hallamos las derivadas parciales, hacemos el producto cruz. Esta integral doble me calcula el área. Aquí hay un par de ejemplos. Digamos que yo tengo un cono por acá, bueno, la mitad de un cono acá y la mitad de otro cono acá. Y yo puedo darle las ecuaciones paramétricas en GeoGebra para poder hallar, dibujar la superficie. Aquí hay un ejemplo, digamos, de un paraboloide, algo un poco más natural. Usted sabe que un paraboloide se puede ver algo de la forma x cuadrado más y cuadrado, pero en este caso, si usted llama al parámetro u, p y z como de la forma u, b, se va a poder entender de esta forma. GeoGebra tiene un comando que se llama el comando superficie, que simplemente tú le das los parámetros de dónde a dónde está definido el parámetro, eso te lo da el ejercicio y vas a poder visualizar tu superficie. Eso va a ser bastante fácil de hacer. GeoGebra te lo hace, ¿ya? Y entonces eso es una forma, a ver, eso tiene dos propósitos. Uno es poder entender la superficie con una etiqueta o con una parametrización, una etiqueta de 2 parámetros como tal, ¿ya? Eso me permite, esa parametrización me va a permitir poder obtener el área superficial. Muchas veces yo quiero saber, por ejemplo, para construir este cono, cuánto material necesito. Entonces, ese valor de ese integral me permite medir esa área como tal. Y también porque esa parametrización me permite definir lo que se llama integral de superficie, que es otra definición que se va a tener que entender más adelante. ¿Ya? Y una integral de superficie como tal. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. ¿Vale? No sé si tienen preguntas respecto al ejercicio 3.
sobre lo que deben hacer? No, señor, parece que está claro. Muy bien. Eh, como les digo, como se pueden dar cuenta, yo menciono por encima, pero hay muchos detalles. Eso es lo que nos lleva, por eso, los que nos hacen nos lleva a la necesidad de tener que mirar con detalle cada ejercicio. ¿Sí? Son ejercicios fáciles en el sentido de que pues son cómputos que usted puede hacer sin problema, pero que tiene que tener ciertos preliminares para poder hacerlo. Ya. Bueno, ese es entonces el ejercicio 3. Pasamos al ejercicio 4, que tiene que ver con el teorema de Stokes. Bueno, de nuevo un resumen de lo que usted tiene que hacer en el ejercicio 4. Elegir un literal. En cada literal va a haber un campo vectorial, una superficie S con un cierto borde. Eh, Vas a tener que dibujar la superficie y la curva que bordea la superficie. Vas a calcular el rotacional del campo, ¿cierto? Y vas a poder expresar, vas a poder expresar el teorema de Stokes de la siguiente forma. El teorema de Stokes se expresa mediante esta ecuación. Eh, Ahora lo miraré un poco más de detalle, pero básicamente lo que hace el teorema de Stokes es que transforma una integral de superficie como una integral de línea. ¿Ya? ¿Qué es una integral de superficie? Recuerden cuando usted estaba integrando en GeoGebra una función de dos variables, usted integraba sobre un área plana, pero aquí vas a poder integrar no sobre un área plana como esta, sino sobre una superficie, algo curvado, digamos así, que tenga curvatura en el espacio, por así decirlo. ¿Ya? Eso se llama integral de superficie. De todas formas, esa integral de superficie tú lo vas a poder aterrizar a una integral doble, no tiene problema. Pero lo interesante de este teorema de Stokes es que te permite expresar la integral doble sobre la superficie del rotacional del campo como una integral sobre una curva cerrada C del mismo campo vectorial. ¿Ya? Aquí aparecen pues varios ingredientes que hacen que este ejercicio quizás sea el más difícil de la tarea porque tiene varios conceptos fuertes. Por ejemplo, vea que aquí aparece integral doble sobre una superficie, está el concepto integral de superficie, aparece el rotacional del campo, aparece el diferencial de superficie, que el diferencial de superficie no es más que un diferencial de área, pero en la superficie como tal. Está la integral de línea sobre el campo, sobre la curva cerrada del campo, relacionada con esa integral de superficie. Y entonces la pregunta es, ¿esto cómo se come? Por así decirlo, en palabras castizas, digamos. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? ¿Cómo se hace este cómputo y cómo se hace este? Básicamente lo que el teorema de Stokes le dice es, vea, dependiendo de su ejercicio, lo que usted quiere es compute la integral de línea como una integral de superficie, que es más sencilla. Esta integral de superficie va a ser más sencilla que la integral de línea como tal. ¿Ya? Y verificar ambos enfoques, digamos, ya se hace más un poco con la ayuda de la IA, pero usted va a tener que entender un poco cómo se hace este cálculo. Mm, Aquí está la definición de lo que es una integral de superficie. Para hacer una integral de superficie hay que tener varios datos claves. Sé que esto está un poco técnico, pero pues esas definiciones matemáticas son así rigurosas. Vamos a pensar que tenemos una superficie orientada suave. Bueno, no voy a decir que es una superficie orientada, simplemente piensa en una superficie en el espacio, cualquiera, suave y parametrizada por una ecuación de este estilo, R de U, B igual a X de U, Y de V y Z de V. Una superficie parametrizada. La integral de superficie de un campo de clase C1, cuando dice clase C1 es que este campo admite derivadas parciales continuas en cada una de sus componentes. Entonces, esta integral doble sobre la superficie de G, producto punto con el diferencial de superficie, se va a definir de la siguiente forma. Como la integral sobre un dominio del plano, eso es una integral
de las tradicionales, una integral doble de las que se hacen en el plano, de simplemente el campo evaluado en la parametrización de la curva, producto punto con el producto cruz. Eso se llama el producto vectorial fundamental, el producto cruz de las derivadas parciales, que fue el que nos permite, que es este que está acá, vean. Ese producto cruz está definido, está relacionado con este vector normal. Vea por acá, déjenme, yo le muestro por acá. Este producto cruz de estos dos vectores es básicamente este vector normal. O sea, usted lo que está haciendo es evaluando en la parametrización, haciendo el producto punto con el vector normal. Ah, bueno, aquí está la ecuación, sí, el vector normal. Y vas a integrar respecto a u y respecto a e porque todo se reduce a dos parámetros. Esto es, esto es como el teorema de Green, pero ya pasado, digamos, a superficies como tal. ¿Ya? Entonces aquí están de pronto un poco detallado lo que usted debe mirar. Por ejemplo, D es el dominio del plano donde usted está integrando, no está haciendo la integral doble. R de U y R de B son los vectores tangentes o las derivadas parciales. Este producto de cruz es el vector normal, ¿sí? Y el diferencial de superficie, que es este que está acá, es simplemente ese vector normal por el diferencial de U de B. ¿Ya? Entonces, esta integral aparentemente es bastante fea, pero en realidad cuando usted se pone a ver esto que está acá dentro de la integral, esto se llama el integrando, esto simplemente es reemplazar una ecuación en otra y hacer cálculo, ¿no? Cálculo. La parte más delicada es poder entender quién es este dominio, el dominio sobre el cual se está integrando. Es decir, muchas veces, por ejemplo, tú tienes, a ver, tú tienes tu superficie, que es esta, y poder identificar cuál es la, digamos, el dominio sobre el cual, el dominio que se transforma en esa superficie. Esa es la parte quizás un poco más dura de esto. Y bueno, acá está el teorema de Stokes, digamos, dado de forma bastante técnica, pero pues así es el teorema de Stokes. Si es una superficie orientable en R3 de tal forma de que la curva es la frontera de la superficie. Ah, bueno, no lo dije, pero digamos hay una curva que está detrás. Ah, bueno, la curva que está acá es, digamos, la curva es como la frontera, este borde que tiene la superficie, digamos, la superficie está definida, es el borde de la superficie. Haga de cuenta que esta es la hojita y estos son los bordes de la hoja y cuando yo lo paso a la tercera dimensión son estos bordes de acá, como tal. Ya. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Da una superficie orientable de tal forma de que la curva es el borde de la superficie, esta es la frontera o el borde, este es un símbolo. Elige el vector normal en cada punto, de modo que al aplicar la regla de la mano derecha, bueno, lo que pasa es que va a haber la superficie y la regla de la mano derecha es así, ¿no? El vector va a apuntar, si la superficie es así, el vector va a apuntar en este sentido, dependiendo de cómo sea. Bueno, eso se va a mirar en su momento con detalle, eh, de la siguiente forma. La integral de línea, que es la circulación del campo a lo largo de la curva, se va a poder ver como la integral doble, la integral de superficie del rotacional del campo, producto punto con el diferencial de superficie, que en esencia es básicamente la integral doble sobre el dominio D o sobre la región de integración en el plano, del rotacional producto cruz con el campo evaluado en la parametrización por el producto vectorial fundamental. ¿Ya? Entonces el lado izquierdo de la ecuación, que es este que está acá, este lado izquierdo que es la integral de línea, este que está acá, es la circulación del campo. ¿Ya? Y este que está acá es la integral doble. ¿Sí? Mm, hay algo muy interesante, hay un detalle acá técnico, y es que uno no necesita conocer, no necesita parametrizar específicamente la S, ¿no? Aunque el tener la parametrización de la superficie va a ayudar bastante en el cálculo.
Si usted conoce simplemente el vector normal y la región de integración, usted va a poder hacer el cómputo sin problema, ¿no? Porque usted va a poder hacer simplemente el rotacional del campo y hacer el producto con este que está acá, que este ds, que es simplemente este vector en normal por el diferencial de superficie. Mm, Para darle un poco de sentido a esto, aterrizar un poco esto, sé que aún es difícil hablar de aterrizarlo, porque para aterrizarlo hay que ver un ejemplo en concreto, pero eso es lo que vamos a hacer en ese taller, ¿cierto? El teorema de Stokes conecta el comportamiento local con el efecto global del campo, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes ya saben que el rotacional mide la tendencia de la rotación local en cada punto. La integral de superficie acumula esa rotación sobre la superficie, ¿no? Y la integral de línea mide la circulación en la frontera. Entonces, la idea clave, ¿cuál es? Que la rotación interna en la superficie se manifiesta como circulación en su borde. O sea que adentro en cada punto hay circulación en cada punto. Digamos, aquí hay un puntico y aquí hay circulación en este punto, acá también, aquí también, acá también, en cada punto interno de la superficie. Cada punto de esta superficie hay una circulación, ¿sí? Y básicamente la rotación interna de la superficie está relacionada con la circulación en el borde de la superficie. ¿Ya? Esto, por supuesto, que va a tener muchos muchas aplicaciones en la física para poder, digamos, matematizar fenómenos físicos en 3D. El teorema de Stokes juega un papel relevante. Aquí nosotros, como este es un curso, digamos, donde se presentan las ideas principales de los conceptos, usted va a poder simplemente calcular explícitamente el- la integral de superficie como tal. ¿Ya? Eh, de verdad que aquí quiero decir algo. A la hora de alistar este curso, bueno, aquí les voy a contar una historia, ¿no? Antes de seguir. Resulta que hay un debate, hay un debate respecto a cómo se debe presentar este curso al estudiante, ¿no? Sabiendo pues que el estudiante es un usuario va a ser un usuario de la matemática y el poder aterrizar estos conceptos es fundamental. Digamos que lo que quieren la mayoría de los docentes o digamos en la red curricular siempre es tratar de aterrizar todos los conceptos que hay en algo. Este curso se ha intentado aterrizar geométricamente, como pueden ver ustedes, todo ha venido acompañado de GeoGebra, de dibujos, gráficamente que usted entienda lo que está pasando. Pero ahora, si usted quiere para cada concepto que se da poder entenderlo, entender la aplicación en la física, eso va a hacer que el curso sea mucho más duro. Por eso para la tarea 4, esta tarea realmente nos enfocamos en aplicación, pero en el ejercicio 5, en el teorema de la divergencia, ¿ya? Eh, claro, este teorema de Stokes tiene unas interpretaciones físicas, pero en realidad poder entender esa interpretación física demanda que usted, además de entender la parte teórica, pueda ponerla en cada contexto y eso hace que sea una tarea mucho más difícil, ¿ya? Mm. Y digamos que esta parte, en mi opinión, la parte matemática de esta sesión, de esta tarea 4 es suficientemente fuerte como para llenarla más de cosas más complejas. En realidad, si uno quisiera de pronto enfocarse en aplicaciones, habría que omitir alguno de estos teoremas o omitir dos teoremas para poder sacarle provecho a uno, porque si no, sería una tarea muy difícil, digámoslo así, o muy larga, ya, como tal. Bueno, ese es el ejercicio número 4. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario de este ejercicio como tal. ¿O vamos? ¿Alguna pregunta o comentario?
Bueno, eh, hay que mirar, por ejemplo, aquí en la parte que les decía, este ejercicio 5 sí decidí copiarlo tal cual está en la guía, en la tarea, ¿sí? Teorema, ejercicio 5, teorema de la divergencia. Cada estudiante resolverá de forma individual el siguiente ejercicio y posteriormente lo sustentará mediante un video explicativo. Un gas se expande radialmente desde el origen con velocidad descrita por el campo f de x y z igual a x y z, que es el campo constante. O sea, este campo que está acá, este, haga cuenta que desde el origen está emana un gas, sale un gas que se esparce en todas las direcciones, así, ¿no? ¿Sí? Ese es el ejercicio, un gas. Y considere el cubo centrado en el origen cuyas aristas miden dos unidades vértices en más o menos uno, más o menos uno, más o menos uno. Entonces, hay un puntico donde salen un cubo centrado en el origen y que tiene alrededor un cubito que está abarcando el, el origen de coordenadas. Ustedes ya saben cómo dibujar un cubo en GeoGebra, ¿no? En tres dimensiones. Eso lo aprendimos en el ejercicio pasado de la tarea. Dice, realice lo siguiente. Determine la divergencia del campo vectorial proporcionado, aplicar el teorema de la divergencia, utilice este teorema para expresar el flujo total del campo a través de la superficie del cubo, realice los cálculos necesarios para obtener el valor del flujo neto que atraviesa el cubo desde su interior hacia el exterior y explique el significado físico del valor obtenido y analice lo que este resultado indica acerca del comportamiento del gas dentro del cubo. Aunque suene un poco técnico, realmente el proceso que usted va a hacer es bastante sencillo. Esto no va a tener, no vas a tener, digamos, dificultad en la hora de hacer el cómputo como tal de la integral, porque la divergencia creo que te va a dar constante. La divergencia te va a dar constante, por eso vas a poder hacer ese integral triple de forma muy sencilla, ¿ya? Pero la idea es poder poner en contexto, en algún contexto muy sencillo, quizás el más sencillo que exista, que es este, uno de esos teoremas del cálculo vectorial, ¿ya? Acá está el teorema de la divergencia, que no lo había enunciado, pero pues acá se los presento, ¿cierto? Bueno, esta es una forma resumida del teorema. Ese teorema de la divergencia también se llama teorema de Gauss, porque lo demostró Gauss. Dice, sea F un campo vectorial con derivadas parciales continuas definidos sobre una región sólida B, sobre un volumen, con frontera cerrada S, orientada hacia afuera. Entonces, la integral triple sobre el sólido, digamos, sobre ese sólido B, de la divergencia, que es el nabla producto punto con F, la divergencia del campo, es exactamente igual a la integral de superficie del campo producto con el vector normal exterior a la superficie. ¿Ya? Básicamente lo que vas a entender es que esa integral de superficie se va a poder entender como una integral triple de la divergencia del campo. ¿Ya? Y aquí les comento, esta integral de superficie, como usted sabe, es molesta porque hay que hacer todo esto para poder hacerlo, pero esta integral triple va a ser bastante sencillita porque vamos a poder, ya sabemos que el cubo, digámoslo así, el contexto donde estamos parados, digamos este cubo, un cubo se puede entender como un producto cartesiano de tres intervalos en el A, B, C, D, E, F, por ejemplo, tres intervalos producto cruz, y eso me va a quedar un sólido, digamos, en tres dimensiones. Va a ser fácil poder decir X varía de A hasta B, Y varía de C hasta D, Z varía de D hasta F, por decir algo. Va a ser simple, digamos, hacer este cómputo de la integral triple como tal. ¿Ya? Eh, Aquí he querido como agregar una diapositiva para poder entender un poco más
el significado de este teorema, un significado físico, digámoslo así. Esta integral triple indica la suma de las fuentes internas, ¿no? ¿Sí? Y este representa el flujo total que atraviesa la frontera. Digamos que en cada punto hay el origen y en cada punto sale el gas para todas las direcciones. En cada punto del cubo interior está pasando una flechita que tiene que ver, que digamos que es, aquí hay un punto donde está el rojito, que es el punto donde emana el gas, digámoslo así, y eso va en todas las direcciones. Y en cada punto, como hay una fuente interna, en cada punto hay un valor que está representado por medio de esta integral triple, lo que está pasando internamente en el cubo. Y entonces lo que dice es que eso se puede entender como el flujo que hay alrededor de las capas. Hay 8 capas porque es un cubo, perdón, son 6 capas, perdón. Y el flujo de las fuentes internas está relacionado con el flujo total que atraviesa la frontera. ¿Ya? Esa es como la interpretación que se va a dar para esto. Seguramente como le hemos dado bastantes conceptos, nos cuesta un poco entender esto que he dicho, pero cuando se aterrice un poco, se haga ese taller, van a poder ver que no es tan difícil como parece. ¿Ya? Acá pues está lo que les comenté, ¿cierto? Aquí hay como una especie de tablita que me resume, digamos, un poco. Esa es una forma muy sintética de entender estos 3 teoremas, ¿ya? Digamos que el ejercicio 1 y el 3, bueno, el ejercicio 1 es para que ustedes se puedan poner en contexto con lo que es un campo vectorial, lo que es el rotacional, la divergencia. El ejercicio 3 para que entiendan un poco lo que son las superficies, cómo se parametrizan, porque hay bastante información. Pero básicamente el objetivo de la tarea 4 es entender el teorema de Green, el de Stokes y la divergencia. Entonces, básicamente, ¿qué dice el teorema de Green? Hay un dominio geométrico que es una región plana en el espacio. Hay una curva cerrada, esta es la curva cerrada, digamos que es un cuadradito, y hay una región que está abarcada por esa curva, que es esta que está acá, ¿cierto? El teorema de Green lo que mide es la circulación bidimensional, ¿ya? Y la rotación escalar en cada punto de este, ¿ya? Básicamente lo que vemos es que la integral de línea por la frontera del cuadrado equivale a la integral doble sobre este cuadradito que está acá. ¿Y cómo se calcula esa integral doble? Por medio del teorema de Fubini, ¿ya? Y el integrando está relacionado con la rotación escalar o el rotacional en 2 dimensiones, ¿ya? Ahora, el teorema de Stokes. Tienes una superficie, la frontera, la superficie, bueno, aquí está, perdónenme que esta frontera no se ve muy bien. Realmente debería ser la curva que abarca alrededor que está acá. Es que no sé, no supe cómo hacerla, ¿cierto? El dominio, este teorema, bueno, el teorema de Green está en el plano, ¿cierto? Este es un teorema para dimensión 2, el teorema de Green, mientras que el de Stokes es un teorema en dimensión 3, ¿ya? Entonces la superficie en 3D está relacionada con la curva de la frontera. Hay una relación entre el comportamiento de algo, de la rotación en toda la superficie con lo que pasa en la frontera de la superficie, ¿sí? Entonces el flujo de rotación transformado en circulación en 3D. Y básicamente lo que se expresa es una integral de línea, lo que pasa alrededor en el borde de la superficie, con la integral de superficie en toda la superficie de la rotación del campo. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Ahora, el teorema de Gauss, acá pensamos en un sólido y en las caras del sólido. Bueno, acá también quedó mal. Hagan de cuenta que esto es un cubo, un dado lleno, y que aquí están las caritas del dado, digámoslo así. Acá también estamos hablando de un teorema que está en 3D, una superficie cerrada o un sólido. Ahí el integrando que aparece en la integral triple es la divergencia, ¿sí? Y la interpretación global tiene que ver con el flujo total hacia afuera, o sea, lo que pasa internamente se traduce en lo que pasa en las capas, digámoslo así, ¿sí?
Si usted tiene el conocimiento de lo que pasa digamos, en las tapas del cubo, va a poder entender lo que está pasando adentro como tal. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia en palabras, digamos, más simples. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Eso es como básicamente el resumen de lo que deben hacer ustedes en la tarea número 4. Como pueden ver, explicar todos estos temas en un encuentro de una hora es realmente imposible ya. Pero básicamente eso es lo que queremos nosotros, lo que hay que hacer en la tarea ya. Permítame, yo detengo la grabación para que no quede tan larga y vamos a dar el espacio para las preguntas.